Episodios insulares con Paola Llinares. Revisamos hoy la visita que el dictador Miguel Primo de Rivera realizó a Canarias en 1928. Había pasado solo un año desde la promulgación del estatuto que dividió el archipiélago en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué objetivos perseguía con esta visita? Enseguida lo veremos. España grande siempre se vio en peligro un día. La guerra le acosaba, triunfaba la anarquía y la ciudadanía perdía su valor. Y un hombre valeroso se alzó para ensalzarla, para atajar sus males, para enseñar a amarla, para imponer el orden y defender con honor. Cuando ya surcan mi cara todas las arrugas de la vejez, cuando ya mi pelo blanquea, cuando ya mi situación familiar no es para traer en ningún sentido las vivas simpatías de las mujeres, es ahora precisamente en esta edad, en esta época y en este momento de la vida, cuando más esplendorosas y generosas me las demuestran. Miguel Primo de Rivera gobernó en España entre 1923 y 1930 tras un golpe de Estado que contó con el apoyo del monarca Alfonso XIII. Poco antes del fin de su gobierno, en 1928, viajó a Canarias arrastrando ya una paulatina falta de popularidad entre la población que culminó con su dimisión en enero de 1930 tras perder también el favor del rey y del ejército. ¿Por qué y para qué vino a Canarias? Vamos a analizar este viaje con el historiador y archivero Iván Rodríguez, quien visita el programa por segunda vez. Iván, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Episodios Insulares. Hola Paola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecido por la invitación y bien hallado. Bueno, vamos a conocer primero, Iván, cómo era el régimen de Primo de Rivera, cómo llegó al poder y cómo se mantuvo en él. Bueno, la dictadura de Primo de Rivera, el sistema político que inauguró Primo de Rivera, pues era una consecuencia directa de la situación de deficiencia y de insuficiencia del propio régimen monárquico y el sistema restauracionista de la restauración borbónica, que venía ya careciendo de graves problemas sociales, estructurales, que debilitaban la realidad política y social de la época, ¿no? Era una España muy debilitada por muchos años del sistema de partidos. El caciquismo también imperaba en la época y desde principios del siglo XX ya había tendencias o llamamientos a la modernización y el regeneracionismo de la sociedad y de la política española, ¿no? Para acabar con tantos años de decadencia, por ejemplo, a partir de la pérdida de las colonias americanas en el 98. Ajá. ¿Y aquí en Canarias cómo fue recibida esa dictadura de Primo de Rivera? ¿Hubo apoyo de las clases dirigentes, de las clases populares? En Canarias la característica política, pero también social, era la desestructuración de las fuerzas políticas a partir del fallecimiento de la figura clave de la política canaria, como fue Fernando de León y Castillo, ¿no? A la altura de 1923, esas fuerzas políticas, ese grupo de poder dominante de la sociedad se estaba reestructurando, ¿no? Con diferentes parcialidades o cabecillas, y la dictadura vino a suponer como una continuación de esa reestructuración y esa decadencia. Lógicamente, al ser un movimiento dictatorial, lo asimilaron, lo asumieron con vistas a mejorar el mejoramiento de la sociedad, pero también significativamente Canarias seguía padeciendo a nivel institucional lo que es el pleito insular, particularmente entre las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria. Ajá. Entonces seguimos en esa dinámica por la lucha de la división provincial en el caso de las Islas Orientales de Gran Canaria, y en esa disyuntiva
la dictadura se recibió con ganas a poder mejorar toda esa situación política. A un posible cambio. Y se le conocía como el cirujano de hierro, ¿por qué? Eso es un significado que viene a partir de los principios regeneracionistas de Joaquín Costa, ¿verdad? Donde se buscaba la figura de una persona, un líder carismático o una figura clave que justamente como un cirujano cortara de raíz todos los problemas de la nación, tanto políticos como económicos, que fuera un resurgimiento, por así decirlo. Entonces el cirujano de hierro era precisamente eso, para extirpar los problemas de la nación con mano de hierro, que por eso acabó con el sistema democrático implantando la dictadura. El archipiélago canario merece la mayor atención del poder y debía ser muy visitado por todos los españoles. Sus habitantes en primer término y luego su clima y su territorio son de un atractivo extraordinario. La organización de cabildos insulares, con sus mancomunidades o diputaciones, es muy acomodada a la estructura de estas provincias y bien robustecida y reglamentada puede contribuir grandemente a la prosperidad de ellas. Impresiones sobre la visita del Marqués de Estella, publicadas en la provincia el 23 de octubre de 1928. Bueno, y el contexto en el que se produce esta visita es particularmente importante para Canarias. Había pasado solo un año de la aprobación del estatuto que dividió Canarias en dos provincias, que ya nos hablabas antes de eso. Se ponía fin así a una pugna que había durado décadas y una vieja reivindicación de las élites políticas de Gran Canaria, sobre todo. ¿Cómo estaba Canarias o la Canarias de principios del siglo XX, un año después de esta decisión? ¿Había tensiones sociales en el ambiente por esta decisión? Evidentemente la situación político-institucional ya desvinculaba también a la sociedad, en el sentido de que estaban involucrados los sectores sociales a partir del movimiento de las fuerzas políticas, y efectivamente era un movimiento convulso porque las élites de ambas islas pues luchaban por su predominio sobre el resto, ¿no? Y lógicamente esa división provincial en las islas occidentales, encabezadas por Tenerife, no fue bien vista, lógicamente, porque rompía lo que era la hegemonía de la isla tinerfeña, y por contra esa división provincial fue bien recibida y apoyada y aplaudida por Gran Canaria y los sectores predominantes, y a raíz de ahí pues toda la sociedad también defendiendo esa medida. Uh-huh. Y en el año en que viajó a Canarias, en 1928, faltaban solo 2 años para su dimisión. Estaba ya, supongo, perdiendo popularidad el dictador, ¿no? Sí, el régimen septembrino, porque tuvo lugar el 13 de septiembre de 1923, a partir de entonces, empezó, como se dice popularmente, es como un azucarillo, se fue diluyendo, porque si bien al principio, en los 2 primeros años, a través del directorio militar establecía una aparentemente nueva política con nuevas personalidades, nuevas cabecillas, nuevos representantes políticos, paulatinamente el régimen se fue degradando porque no conseguía sustentarse verdaderamente ni obtener una representatividad absoluta o real, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, una vez que consiguió, que era también uno de los problemas clave de la política española, como era el conflicto de Marruecos, una vez la victoria con el desembarco de Alhucemas, etcétera, y en la pacificación o la victoria sobre las fuerzas marroquíes, ese triunfo no le valió a Primo de Rivera para institucionalizar el régimen, y paulatinamente lo que empezó muy vigoroso pues fue perdiendo apoyo, porque realmente no fue a la raíz concreta del problema, que era reestructurar toda la base económica, todas las fuentes, toda la estructura económica propia y los problemas sociales a partir por ejemplo, del movimiento obrero. Uh-huh. Entonces era un movimiento, paulatinamente fue debilitándose, incluso los ánimos y la salud del dictador fueron mermando, y también las ganas de continuidad. Claro. Y entiendo que la visita, enseguida vamos a detallar un poco más las visitas que hizo, o la visita que hizo Primo de Rivera a las islas, no va a ser recibida
imagino igual en Tenerife, donde acababan de perder su capitalidad y la provincia única, que en Gran Canaria, donde habían obtenido su histórica reivindicación de compartir este beneficio, este título. Claro, lógicamente al estar en una época, porque tenemos que partir de que si hay una dictadura es porque limitó los derechos sociales, impuso la censura de prensa, entonces lógicamente en Tenerife tuvieron que aceptar ese estado de cosas, a pesar de que se había promulgado la división provincial. Entonces, efectivamente, a pesar de que fueron a los actos, de que los recibieron, etcétera, lógicamente en el sentir popular no habría una apetencia por el régimen porque había ido en contra de sus intereses. Claro. Entonces, en Tenerife, si bien es cierto que se produjo la visita sin ningún altercado y sin ningún problema que yo haya consultado en fuentes, lógicamente no había un apoyo entusiasta a la causa. Uh-huh. Por contra, en Gran Canaria ha pasado todo lo contrario. Se veía la figura de Primo de Rivera prácticamente como el salvador de los problemas por haber concedido la división provincial. Ajá. ¿Y por qué se produce esta visita en este momento de Primo de Rivera a Canarias en 1928? Es verdad que Primo de Rivera, desde que está en el poder, solía visitar regiones y ciudades de España, ¿verdad? Pero significativamente nosotros nos fijamos o deberíamos centrarnos en la importancia de que tuvo esta visita, porque primeramente fue la primera visita de un presidente del gobierno a territorio canario y se produce por una mezcla de intereses. Por ejemplo, la lucha de esas pequeñas reivindicaciones y esa marejada que había en torno a la división provincial, la lucha entre burguesías de las islas capitalinas, pues fue un intento de la dictadura de Primo de Rivera o del sistema primo-riverista de ampliar la base social del régimen para vincularlo a todo lo que es el sentir patriótico y la nacionalidad española, porque claro, dentro de la concepción de las ideas del régimen, los movimientos por así decirlo regionalistas no estaban bien vistos, sino que pretendía la unidad nacional. Entonces se encaja dentro de ese movimiento en una época en que intenta por así decirlo apaciguar los ánimos, aparte de seguir publicitando y haciendo propaganda de lo que es el régimen, porque justamente, y ya con eso concluye ese recorrido, la visita de Primo de Rivera se produce días después de el quinto aniversario de la instauración de la dictadura, que fue en septiembre del 23. Primo de Rivera viene en el 28 y justo ese septiembre de 1928 se había producido unos actos honoríficos en todas las ciudades de España. Bueno, y se limita a viajar a Gran Canaria y a Tenerife. ¿Por qué no se acerca al resto de las islas? Lo que básicamente le preocupa al dictador, por así decirlo, es conocer de primera mano qué es lo que sucede con los núcleos fundamentales del poder político. Contrariamente a lo que ocurrió con la visita de Alfonso XII en 1906, efectivamente Primo de Rivera solo se centra en lo que es Gran Canaria, Tenerife y Gran Canaria. Primero visita Tenerife y luego Gran Canaria, porque, digamos, llanamente no entra dentro de sus intereses las demás islas, aunque también aprovechando esa visita en la programación y tal, pues sectores de Lanzarote y Fuerteventura enviaron sus representantes y sus motivaciones, sus intereses, para que los conociera de primera mano. Ajá. Y en el caso de Gran Canaria habla de que había entonces en ese momento cierta inestabilidad política, ¿no? Sí, porque, claro, como decía, la base de la dictadura no era una base fuerte, en el sentido de que, al fin y al cabo, aunque hubo en un primer momento un cambio de identidades en la representación de las instituciones, finalmente va a recurrir de nuevo al sector predominante de la sociedad, con otros nombres en un primer momento, pero socialmente, económicamente eran las mismas, por así decirlo, distintos perros con el mismo collar, porque eran los propietarios, nada de masa, las clases trabajadoras, por supuesto, no accedían al poder, no había un cambio verdadero, sino que precisamente lo que era
diferentes personas, pero dentro del mismo sector. E incluso a finales ya de la dictadura se produce incluso la llegada en las instituciones insulares, en algunas instituciones, la aparición de personas que ya habían estado en lo que se denominaba la vieja política anterior. Así que era un contrasentido, era lo mismo prácticamente. Uh-huh. Bueno, Primo de Rivera zarpa de Cádiz rumbo a Tenerife el lunes 15 de octubre de 1928, con algo de retraso por el fallecimiento del ministro de Guerra, Juan O'Donnell y Vargas. Arriba al puerto de Santa Cruz 2 días después, el miércoles 17 de octubre. ¿Cuántos días va a estar en esta isla y cuál va a ser su agenda allí en Tenerife? En Tenerife está 2 días y visita las principales instituciones de la isla, y allí también conoce los intereses de las instituciones y del sentir popular. Visita lo que es la zona norte de Tenerife, también se centra en Santa Cruz, etcétera, y está ahí en las principales, en el Club Náutico y tal. Y conoce de primera mano lo que son las reivindicaciones y la celebración, banquete incluido, de Tenerife, y con los representantes institucionales de la época. Así que se va a hacer recorrido por el núcleo central de Santa Cruz, ¿verdad? Y allí pues tiene la visita en esos 2 días. ¿Y conoce cuáles eran esas reivindicaciones? Si le hicieron alguna mención al tema de la división provincial, de intentar volver a la situación anterior. Por lo que he consultado en las fuentes periodísticas, que son la base fundamental de nuestro trabajo, claro que le hacen llegar disimuladamente las quejas por haberse producido esas quejas, pero igualmente también le aportan toda una serie de problemas y de circunstancias que quisieran mejorar, sobre todo económicamente, temas de infraestructura, ¿vale? Porque también hay que recordar que en lo que es la isla de Gran Canaria se había impulsado lo que es el puerto de la Luz, y claro, eso podía suponer un contrapeso al poder del puerto de Tenerife. Mañana sábado a las 9 de la mañana llegará a bordo del cañonero Dato el presidente del Gobierno General, don Miguel Primo de Rivera, desembarcando por la marquesina del muelle, siendo recibido por las autoridades. Diario de Las Palmas, 19 de octubre de 1928. Bueno, y a Gran Canaria llega el día 20, el sábado por la mañana, sábado 20. Aquí va a estar hasta el domingo por la noche. ¿Qué hace en la capital Gran Canaria? Aquí, ¿cómo se le recibe y cuál es la agenda que sigue aquí? La visita de Primo de Rivera se enmarca en todo lo que es un sentir patriótico, o los intentos de un sentir patriótico, porque lo reciben en el muelle de Santa Catalina, ¿verdad? Uh-huh. Y a partir de ahí tiene un recorrido igualmente, al igual que lo hizo en Tenerife, por los sitios clave de la ciudad de Las Palmas, pero también incluso llega esa tarde de octubre, va a Arucas, y fuera de programa, que no se esperaba, pero también acudió a Teror, ¿no? Uh-huh. Lo que es en Las Palmas visita también, igual que en Santa Cruz, visitó los lugares emblemáticos, el puerto de la Luz, la zona de la catedral, el ayuntamiento, el gobierno civil, y en cada uno de los lugares pues tiene el acompañamiento público, porque se ha llenado la ciudad de banderas, de vítores, incluso se prepara un banquete. Igualmente, con su sentir religioso, su ideología conservadora, también tuvieron lugar actos religiosos, se canta el Te Deum en la catedral, y es son unas jornadas festivas en conmemoración o en celebración del régimen. Es un acto propagandístico totalmente. Los actos realizados hoy superaron todos nuestros cálculos. Imponente muchedumbre de todos los pueblos de la isla y Lanzarote y Fuerteventura llenaban la catedral durante el Te Deum. Después fuimos todos al ayuntamiento, llenando materialmente la Plaza Santana. Descubriéronse lápidas conmemorativas con discursos mío y del teniente y alcalde Mascareñas. Luego en la manifestación hubo más de 3.000 personas con estandartes, entre ellos el de la Unión Patriótica. Telegrama escrito por el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Manrique de Lara, enviado al jefe provincial de Unión Patriótica, Pedro del Castillo Olivares.
Bueno, su llegada a Gran Canaria casi coincide con la llegada a la isla, poco día después de su partida, de los restos mortales de Fernando Loni Castillo. Antes hablaba brevemente de él, el político canario quizás más importante de aquella época, ¿no? Sin duda, el gran benefactor o la persona clave de la política isleña, tanto para islas occidentales como orientales, fue Fernando de Loni Castillo. Y tras su muerte en 1918, pues como decía, las fuerzas políticas o los sectores dominantes intentaron reestructurarse en partidos o en sectores para poder seguir monopolizando o gestionando las instituciones. Entonces, era significativo que Primo de Rivera había llegado al poder en toda España con la intención de acabar con esa vieja política, pero sin embargo, el representante canario máximo de esa autodenominada o denominada vieja política como Loni Castillo también fue recibido con honores, los restos fúnebres, el féretro, días después. Entonces era un contrasentido que lo que querían ellos limpiar de raíz, semanas después se volviera a recordar y a, por así decirlo, como a hallar de menos, ¿verdad? Dice usted también que Primo de Rivera se llevó una desagradable sorpresa al ver en la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, entiendo, tantos negocios extranjeros, ¿no? Sí, eso es un poco anecdótico, pero no deja de tener su sentido. También las fuentes hablan de lo campechano, de lo cercano que era el dictador, Primo de Rivera. Es verdad que sí, que dentro de su ideología y de su sentir conservador, en lo que pretendía era enaltecer la industria, la economía de España, ¿no? Entonces, todo lo que fuera extranjero o no directamente español, pues era visto con resentimiento o que no le gustaba. Entonces sí que le llamó la atención porque, claro, la tipología de Canarias en general es la influencia británica. Eso fue un contrasentido que tuvo que chocarle por su visión patriótica de la situación. He venido para tener el gusto y el honor de conoceros y conocer vuestras necesidades, a vibrar al unísono de vuestra alma, a enterarme de vuestros asuntos y remediarlos en lo posible. Canarias ha ganado en lo espiritual, en mi consideración y en mi estima por su gran amor a España. Fragmento de un discurso de Primo de Rivera en Las Palmas de Gran Canaria, Diario de Las Palmas, 22 de octubre de 1928. Bueno, el jefe del Consejo de Ministros embarca, como dijimos, el día 21 de octubre rumbo a la península y pide que el barco navegue a velocidad moderada para dedicar tiempo a ordenar los asuntos que se lleva de Canarias. No parece que moderará mucho la velocidad porque 3 días después ya está en Madrid, según explica. Y califica usted esta visita de 4 días como el acto propagandístico más importante de toda la dictadura. ¿Por qué fue este el más importante? Con respecto a Canarias, sin duda, porque, como ya les decía, fue un hecho histórico en el sentido de que fue el primer presidente del gobierno de España que visita las islas. También en 1906 había visitado el rey el archipiélago, pero como presidente del gobierno fue la primera autoridad que lo visita. Y sí, fue sin duda el acto propagandístico clave, porque si bien es cierto que en el 13 de septiembre de 1928 se había celebrado el 5º aniversario del régimen, la llegada de Primo de Rivera, con lo que suponía a nivel estatal, fue un momento clave, porque todos los medios, precisamente al estar en dictadura, se fijaron en Canarias. Canarias fue el centro del país durante los días que estuvo el presidente de visita, coincidiendo de que era el primer presidente que visitaba Canarias. Entonces fue un acto que sin duda acercó Canarias al Estado español, como no se había hecho en otros años anteriores. ¿Y por qué durante esta visita se insistió tanto en la españolidad de Canarias, la unidad de la nación, el patriotismo? ¿Había ya movimientos regionalistas o independentistas? Claro, precisamente en este contexto de estos años lo que vivimos es un auge o los principios del auge del movimiento
llamémoslo, no tanto independentista, pero sí nacionalista, con reivindicación de las características o de la fisonomía propia de Canarias. Entonces lo que no puede permitir un régimen dictatorial es que haya ninguna fuerza disolvente de su poder, ¿no? Ni de su autoridad. Entonces lo que se propició, lo que se intentó fue apaciguar cualquier posible discusión a esa autoridad dictatorial. Y esa visita pues se enmarcaba en el sentido de unidad nacional que pretendía para todos los territorios de España. Porque de hecho incluso a nivel, por ejemplo, lo que es Cataluña, País Vasco y tal, pues había una persecución o un debilitamiento de la presión nacionalista. Claro. Uh-huh. Bueno, y apenas en poco más de año y pico, casi 2 años después de esta visita, en 1930, pues tiene que dimitir, entiendo, ¿no? Primo de Rivera, o abandonar por lo menos el abandona la primera posición de la política española y realmente incluso fallece a los pocos días de su renuncia, precisamente porque no realizó los cambios profundos que necesitaba la sociedad española y que el desgaste que ya venía de la Restauración con Primo de Rivera ya fue el cataclismo de la Restauración. Solo faltaría la liquidación final del régimen con la denominada dicta blanda, que fue el periodo posterior a Primo de Rivera, pero ahí ya ni siquiera la figura de un presidente de gobierno era suficiente. Por eso Alfonso XIII ya estaba totalmente debilitado en su reinado, y por eso abandona y luego se produce la Segunda República en el 31. Pero la cuestión de Primo de Rivera es que no consiguió estabilizarse, ni siquiera llegó a promulgar la normativa para poder sustentarse en el poder. Las leyes no fueron lo profundas o no consiguieron la estabilización, la institucionalización del régimen. Los problemas económicos volvían a surgir porque a pesar de los monopolios y de la pretendida vigorosidad de la economía, no se conseguía las exportaciones, el movimiento económico suficiente, y el régimen propiamente se fue desgranando y se fue debilitando por sí mismo. Y esta dictadura fue tomada como ejemplo en algunas partes, en algunos temas, con la siguiente dictadura que tuvimos, la de Francisco Franco, ¿no? Sí, efectivamente, la dictadura Francisco Franco fue, por así decirlo, discípulo de Primo de Rivera. El Primo de Rivera fue un militar africanista también, que acabó precisamente con el conflicto marroquí que encabezaba Delcrim, y tanto por los fallos como por los aciertos que tuvo la dictadura fue tomado como ejemplo para la mejora dictatorial, por decirlo de alguna manera, de Francisco Franco después, en el sentido de que se apercibió de todos los fallos que había tenido el régimen, porque el régimen, ya digo, desde un primer momento que sí estableció mano dura a partir del 23 al 25, los movimientos del 25 en adelante, 27, etcétera, ya muestran una debilidad en sus actuaciones que sirven de ejemplo contrario a lo que Franco haría posteriormente para no volver a repetir esos desmanes, por así decir. ¿Y se conocen en Canarias episodios de represión en esta dictadura de Primo de Rivera, como si las hubo después con el estallido ya de la guerra civil? Una de las características de la dictadura de Primo de Rivera, que por eso social o históricamente no se ha tenido tan en cuenta como la dictadura franquista, es que los actos de persecución no fueron mayoritarios o no fueron muy sonados, excepto al final de la dictadura, que sí se producen movimientos actuaciones más contundentes. Es verdad que no podemos hablar de un derramamiento de sangre, porque no lo hubo. Fue incluso, como ya digo, como la situación política estaba tan deteriorada, muchos sectores a partir de 1923 vieron la dictadura como un remedio, como una solución. Entonces ni siquiera protestaron porque llegara al poder, y no hubo prácticamente altercados, es que fue como el cirujano de hierro que viniera a solucionar de raíz todos los problemas. Hace falta un cambio fuera el que fuera. Exacto, ¿no? Un cambio drástico, y la gente lo asumió prácticamente por decir, a ver, lo que viene ahora para solucionar todo lo que viene, todo el peso que tenemos de atrás mal. Y lo que sí es verdad que
como buena dictadura, como una dictadura que era, estableció la censura de prensa, no había libertad de partidos políticos, estableció lo que el partido único, que era la Unión Patriótica, que era un intento de partido único, porque uno de las influencias máximas de Primo de Rivera y del rey era precisamente Mussolini, la Italia de Mussolini. Entonces ellos querían hacer algo similar en España, lo que pasa que por suerte o históricamente no hicieron ese movimiento, no consiguió esa contundencia. Bueno, pues Iván Rodríguez, historiador y archivero, muchísimas gracias por atendernos hoy en Canarias Radio, en Episodios Insulares, y por traernos este nuevo capítulo de la historia. Gracias a ti por la invitación, muy amable. Mira cómo lloran los 7 mares, añorando a sus capitanes que viajaban. Hasta aquí el programa de hoy. Los textos históricos fueron leídos, como es habitual, por Raquel Quiñones y Cintia Quintana, y el montaje, el resultado del trabajo de Rubén Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Un programa más y hasta la próxima semana. Mira cómo corren por las ciudades, desnudando las catedrales de Teresa y de Ignacio, sin compasión. Con qué furia este siglo se ensaña contra toda la gloria de España. Y es por eso que hoy grito presente y le canto mi amor al ausente. Dime, ¿no es verdad que desde tu estrella te hace daño mirar la tierra donde tanto cobarde alza la voz? Dime, si tu sangre no se encenea cuando gritan que no hay bandera, ni familia, ni patria en español. Con qué furia este siglo se ensaña contra toda la gloria de España. Y es por eso que hoy grito presente y le canto mi amor al ausente. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara arma el brazo y en lo alto las estrellas. Echa tu amargura al vino y tristeza a la guitarra, compañero. Nos mataron al mejor hombre de España. No me pongan a la sombra a morir como un traidor. Soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Con qué furia este siglo se ensaña contra toda la gloria de España. Y es por eso que hoy grito presente y le canto mi amor